Eso es lo que hacemos en nuestra campaña, que llamamos la campaña de radiación ultravioleta. Es interesante las medidas que tenemos de la radiación, porque las estamos midiendo ya desde el año 1996 y no ha cambiado, ¿no? en todos estos Tenemos periodos. ese cuadrito que usted nos ha traído precisamente para entender un poco cómo van afectando los rayos ultravioleta. Está bien, en este cuadro lo que tenemos es la escala de la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud. Ellos han catalogado la escala ultravioleta de 0 a 11 y se han dado denominativos de bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Ahora, los valores les decía que nosotros medimos en la ciudad de La Paz, en el horario central del mediodía, van desde 8 en la época de invierno, ahí podemos ver el cuadro que estaban poniendo, en la época de invierno es más o menos 8 al mediodía. Muy alto. Estamos en muy alto. Y para la época de verano, primavera en la que estamos ahora, estamos en niveles de 16, 17, que ya son extremos. Pero esto ya supera el cuadro, ya estamos fuera del cuadro. Estamos fuera de la escala que se ha definido originalmente. Es decir, los rayos ultravioleta en primavera y verano en La Paz y el Alto son más fuertes que en invierno. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Tiene que ver con el movimiento planetario, el movimiento orbital que hacemos alrededor del Sol. Si uno ha puesto atención, en invierno el Sol no llega encima de nuestras cabezas al mediodía, sino pasa más o menos que por un costado. Entonces nos está dando de lado el Sol. En cambio, en la época que estamos, el Sol viene encima de nuestra cabeza y eso es justamente lo que hemos tenido la anterior semana, el día sin sombra, porque cuando nos iluminan desde arriba no tenemos una sombra proyectada en el suelo, ¿no? Entonces, esta es la época en la que estamos y cuando el Sol nos ilumina así desde arriba para abajo es donde se concentra una mayor energía en una superficie pequeña, ¿no? Entonces eso hace que sea más intensa la radiación en esta época. Claro que la sensación que uno tiene, y es el dicho popular, ¿no? El sol de invierno quema, pero en realidad es una sensación subjetiva por la sequedad del ambiente, ¿no? En invierno tenemos un ambiente muy seco y eso acentúa esa sensación de que el sol quema. Claro, uno tenía la idea de que el sol de invierno era el más dañino, ¿no? Pero no es así. No es así. Pero bueno, en realidad sí es dañino porque justamente les pero hablaba me está hablando en invierno de 7, en invierno y en verano en 8, o en primavera de 16. Exactamente. O sea, estamos claro, ¿no? todo el tiempo hablando de niveles muy altos y extremos, todo el año. Claro que en particular el verano y la primavera estamos en extremo todos los días en el horario central, en el mediodía, ¿no? Entonces, los cuidados tienen que ser permanentes, todo el año. Bloqueador. ¿Cuáles tienen que ser los cuidados? Lo que nosotros recomendamos es buscar la sombra, ¿no? Esa es la medida más rápida, más económica inclusive. Sí, que aquí los paseños caminar por la sombrita. Exactamente, y creo que era un dicho de las abuelas, ¿no? Sí, andar por la sombrita. Por la sombrita. Y no es en vano, porque justamente nos estamos evitando la exposición innecesaria, ¿no? Ahora hay gente que tiene que trabajar al aire libre y se tiene que exponer sí o sí al sol, entonces ellos deben tener mayor cuidado porque toda su vida posiblemente estén trabajando en aquello. Veíamos hace un momento una imagen de un camionero, ¿no? Que a la gente que conduce todo el tiempo le da el sol de una cara, ¿no? De un lado de la cara. Y entonces vemos la cara envejecida, muy envejecida, notoriamente diferente de la otra mitad. Entonces ahí se nota justamente el envejecimiento que produce la radiación ultravioleta, ¿no? En el caso de estas personas, ahí está. Esa en el es la caso imagen, de estas ¿no? personas, ¿cómo podrían protegerse ellas del sol? ¿Basta con un bloqueador? ¿Acá en La Paz o no? No es suficiente. Como decía, buscar la sombra, ¿no? Entonces el sombrero de ala ancha nos da una buena protección a las orejas, a la nariz, a los pómulos. Los bloqueadores también, pero son productos farmacéuticos, entonces no es recomendable que la gente lo compre como si fuera un cosmético y se lo aplique de la misma manera como un cosmético. Tiene que pedir el consejo de un médico dermatólogo que le oriente cuál es el tipo de bloqueador que requiere, porque cuál es la frecuencia. Una cantidad de variedades, ¿cierto? Exactamente. Además para las edades, para los niños. Correcto, entonces lo dejamos eso en manos de un especialista. Lo mejor es el sombrero entonces. El sombrero. De nuestra parte lo que recomendamos es buscar la sombra, sombreros, sombrillas, también la manga larga, aunque bueno, la calor que tenemos en estos días nos obliga a querer estar más frescos, pero también tenemos que pensar en nuestra salud y las consecuencias que puede tener.